Buenos días. Mi grupo está conformado por Leiner Acuña y mi persona Kevin Barrios. Hoy le vamos a explicar el taller de asignaciones. Primer punto. Una compañía tiene 4 posibles clientes para vender 3 lotes productos de primera necesidad. El precio de venta varía según el lote y el cliente. En la siguiente tabla se presentan los precios de venta. Ahora, al ver la tabla, vemos que tenemos que hallar la asignación que optimice los ingresos. Para hacer eso, primero tenemos que balancear la tabla, agregándole un lote falso, el cual vamos a rellenar de ceros. Después de eso, buscamos los menores valores en la tabla, que serían los siguientes: 20, 35 y 62. Esos valores se los restamos a los demás de su fila y nos quedaría lo siguiente. Después elegimos otra vez los menores valores y los restamos hacia abajo en la columna. Pero como los valores son ceros, la tabla no sufre ningún cambio. Después buscamos rayamos con líneas las tablas donde haya cero y las columnas y filas, y nos quedaría así. Después, estas que están encerradas en verde, buscamos su menor valor, que sería 1, y ese 1 se lo restamos a los demás números. Y estas filas que están aquí no sufren ningún cambio. Ahora, las intersecciones entre esas filas y columnas donde hay 0, que son estas dos, se le suma el mínimo valor que encontramos hace poco, que es el 1, y nos quedaría la siguiente tabla. Ahora ordenamos estas tablas para que nos quede así, nos quede una diagonal entre las tablas. Ponemos como primero el cliente 1, después cliente 4, cliente 1 y cliente 3. Después de eso, según los números marcados en esta diagonal, buscamos cuáles coinciden en la tabla. Por ejemplo, cliente 1 y lote 3 sería 62. En cliente 2 con lote 1, 21. El lote 3 con lote 4, que no existe, es un lote ficticio. Y lote 4 con lote 2 nos quedaría 35. Y así tenemos las asignaciones y sabríamos cuál es el resultado. Bueno, mi nombre es Leiner Acuña y voy a hablar del segundo punto del taller. Tenemos que en un laboratorio farmacéutico se tienen 3 puestos libres: el de control de calidad, el de producción y el de supervisor. La empresa tiene a 4 candidatos para ocupar los puestos. El salario de cada uno de ellos depende del puesto donde se le coloque. La siguiente tabla se resume la información. Lo que nos piden es hallar la asignación que optimice los recursos, o sea, encontrar la ubicación del candidato 1 en un puesto de trabajo y que nos dé el menor salario posible. Lo primero que debemos de mirar es que la matriz se encuentre balanceada. En este caso vemos que no está porque hay 4 candidatos para ocupar 3 puestos y esto no se puede. Debemos, como no está balanceada, crear un puesto falso y llenarlo de ceros. Yo le puse falsa y lo llené de cero. Lo llenamos de cero porque, como sabemos, el cero ni suma ni resta y no haría nada. Después debemos encontrar en cada uno de los de la columna de control de calidad, producción, supervisor, el costo mínimo y restársela a cada uno de los valores de las columnas. Vemos que el costo mínimo en control de calidad sería 12.000, en producción 13.200, en supervisor 14.600
y en falsa 0. Y al momento de hacer las restas por cada uno de los valores de la columna, nos queda esta tabla. Como ya hicimos la operación por columna, ahora debemos hacer la operación por filas. Y para hacer la operación por fila debemos de encontrar el mínimo valor en cada una de las filas de los candidatos. Como vemos, el mínimo valor es 0, al momento de hacer la resta, nos queda la misma tabla. Al momento de hacer las operaciones por fila y columna, nos debería de quedar una diagonal marcada. Pero como vemos que no queda una diagonal marcada, lo que se procede ahora es, por medio de líneas, unir la mayor cantidad de 0, pero con la menor cantidad de líneas. En este caso, la primera línea que podemos ver es en la fila del candidato 0, en la fila del candidato 1 y en la columna de falsa. Al momento de hallar estas líneas, lo que procedemos a hacer es, de estos valores que están señalados aquí por el recuadro verde, que no son tocados por ninguna de las líneas, debemos encontrar el mínimo valor. En este caso es 1600, y restárselo a cada uno de los valores que están en el recuadro. Estos valores que están siendo señalados aquí en el recuadro azul, que son tocados por las líneas, deben quedar igual. No se les hace nada, ni se les suma ni se les resta. Y estos valores que están aquí señalados en el recuadro negro, que son los interceptos entre las líneas, se les debe sumar este 1600 que hallamos antes, que era el valor menor entre los del recuadro verde que no está siendo tocado. Nos quedaría esta tabla. Aquí en esta tabla, lo que podemos hacer para que nos quede la diagonal sería cambiar el candidato 4 de ubicación con el candidato 3. Nos quedaría esta tabla. Vemos la diagonal de ceros. Ahora, esta diagonal de ceros debemos ubicarla en la primera tabla que nos dieron, para así poder hallar el costo del salario. Vemos que el candidato 1 está en control de calidad y este valor en la primera tabla nos da 12.000. El candidato 2 viene siendo producción, viene siendo la ubicación 2.2, en este caso 13.200. Después vemos el candidato 4 como supervisor y vemos que este valor viene siendo 16.200, y el candidato 3, como quedó asignado a la casilla, al puesto falso, no tendría valor en esta tabla, por lo consiguiente sería 0. Al hacer la suma de cada una de las asignaciones, vemos candidato 1 control de calidad 12.000, candidato 2 producción 13.200, candidato 3 impuestos 0, candidato 4 supervisor viene siendo 16.200. Al hacer la suma nos da 41.400, y este valor que nos da es la asignación más óptima para cada uno de los puestos.